Lectura de señales analógicas. La implementación de sensores analógicos es una parte fundamental en la automatización de cualquier tarea o proceso. Por ello, es necesario saber leer este tipo de señales con un microcontrolador. Para ejemplificar el uso de los pines G, P y O como entradas analógicas, realice el siguiente ejemplo, con el cual se controla la frecuencia de apagado y encendido de un LED a partir de un potenciómetro. Para ello, sigue estos pasos. Arma el siguiente circuito como se indica. Con ayuda de un par de jumpers, conecta uno de los extremos del potenciómetro a la terminal de alimentación de la protoboard y el otro a la terminal de referencia. Identifica un pin del microcontrolador que pueda usarse como entrada analógica y conéctalo a la terminal central del potenciómetro. Esta es la que produce el cambio en la resistencia al girar la perilla. Posteriormente, conecta un LED por medio de una resistencia a un pin del microcontrolador que puede usarse como salida digital. Para programar la entrada analógica, sigue estos pasos. Dirígete a la interfaz de desarrollo y crea dos etiquetas para los pines en los que conectaste el potenciómetro y el LED. Por ejemplo, POT para el pin 29 donde se conecta el potenciómetro y LED para el pin 30 donde se conecta el LED. Crea una variable de tipo entero para almacenar el valor del potenciómetro e inicialízala en 0. Dirígete a la función voidSetup y utiliza la función pinMode para configurar el pin del LED como salida digital. En el caso de las entradas analógicas, no es necesario configurarlas. Después, establece la velocidad de la comunicación serial a 9600 baudios. Posteriormente, dirígete a la función voidLoop y sigue estos pasos. Utiliza la función AnalogRead para leer el valor de voltaje del potenciómetro y almacénalo en la variable valor POT. Después, usa las siguientes instrucciones para mostrar el valor analógico recibido del potenciómetro en el monitor serial. Entonces, usa la función digitalWrite para programar el encendido del LED y a continuación agrega un retardo con la función delay, usando como parámetro la variable con el valor del potenciómetro. Repite el paso anterior, pero esta vez usa la instrucción digitalWrite para programar el apagado del LED. Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo varía la frecuencia de encendido y apagado del LED al mover la perilla del potenciómetro y el valor del potenciómetro en el monitor serial. También es posible observar una gráfica de los cambios en el valor del potenciómetro al ejecutar el Serial Plotter, convirtiendo la siguiente línea de texto en comentario y cargando nuevamente el programa. De esta forma, podrás utilizar la instrucción AnalogRead para obtener el valor de una señal analógica y con ello manipular diferentes tipos de sensores. Programación de funciones. Una función es una sección de código que se requiere ejecutar varias veces dentro de un mismo programa, por lo que se agrupa de forma que pueda ser llamada con una sola instrucción, lo que ahorra varias líneas de programación. Se compone de tres elementos principales. Los parámetros o argumentos, que son los valores que recibe la función como entrada para operar. El código de la función, que son las operaciones o instrucciones que ejecuta. Y el resultado o valor de retorno, que es el valor que se devuelve al finalizar la ejecución del código de la función. El tipo de dato de este valor se define al inicio de la función. Para ejemplificar el uso de funciones, realiza el siguiente programa. Identifica tres pines G, P y O que puedas usar como salidas digitales y conecta tres LED a ellos, usando una resistencia de 330 ohms para cada uno. Crea tres etiquetas para estos pines como se muestra. Dirígete a la función voidSetup y utiliza la instrucción pinMode para configurar cada uno de los pines como salidas digitales. Posteriormente, crea una función usando la palabra reservada void para indicar que no regresa ningún tipo de dato ya que esta función no realiza ningún cálculo. Asígnale un nombre, por ejemplo, mi función. Y crea una variable de tipo entero llamada LED para recibir como parámetro el pin con el que trabajará la función. Después,
Crea un ciclo for que se repita 5 veces y dentro de él, usa la instrucción digitalWrite para encender el LED que recibe la función como parámetro y la instrucción delay para dar un retraso de 100 milisegundos. Después, copia estas dos instrucciones y pégalas debajo, cambiando la palabra high por low. A continuación, copia el ciclo for que acabas de crear y pégalo debajo cambiando únicamente el valor de la instrucción delay de 100 a 1000. Ahora dirígete a la función void loop e invoca 3 veces la función que creaste, enviando como parámetro cada una de las etiquetas que definiste para los pines de los LED. Finalmente, conecta el microcontrolador a la computadora y carga el programa para verificar su funcionamiento. Deberás observar cómo cada uno de los LED realiza 2 rutinas de parpadeo, una a 100 milisegundos y la otra a 1 segundo. El uso de funciones te permitirá ahorrar tiempo y espacio en tu programación, evitando reprogramar tareas repetitivas. Manejo de interrupciones. Una interrupción es una función cuya ejecución está condicionada a una señal enviada por algún componente del microcontrolador o algún elemento externo para indicarle que debe interrumpir la ejecución del programa actual y ejecutar el código programado dentro de la interrupción. Existen 4 formas de activar una interrupción, conocidas como modos de disparo. Low, para activar la interrupción cuando el estado de la señal es cero lógico. Rising, para disparar la interrupción cuando la señal cambia del estado 0 lógico a 1 lógico. Falling, para que la activación sea cuando la señal cambia de estado 1 lógico a 0 lógico. Change, para que la interrupción se dispare en cualquier cambio de estado de la señal de entrada. Para ejemplificar el uso de interrupciones en un programa, realiza el siguiente circuito. Identifica 4 pines que usarás del microcontrolador, 3 de ellos como salidas digitales y uno como entrada digital con resistencia de pull-up interna. Conecta 3 LED con su respectiva resistencia de 330 ohms a cada uno de los pines que identificaste como salidas digitales. Acopla la línea de tierra de la protoboard con alguno de los pines de tierra del microcontrolador. Conecta un botón con una resistencia de pull-up al pin que identificaste como entrada digital. Posteriormente, dirígete a la interfaz de desarrollo y realiza el siguiente código. Crea 4 etiquetas para los pines que elegiste, una para el botón y 3 para los LED. Dirígete a la función void setup y utiliza la instrucción pin mode para configurar el botón como entrada, con resistencia de pull-up y los LED como salidas. Después, utiliza la instrucción attach interrupt para configurar una interrupción externa, en este caso por un botón, utilizando como parámetros botón 1, que es el pin por el cual se recibirá la señal que activará la interrupción. Mi interrupción, que corresponde al nombre que se le asignará a la interrupción. Y rising, que es el modo de disparo que activará la interrupción. Entonces, dirígete a la función void loop y utiliza las instrucciones digitalWrite y delay para encender un LED por 500 milisegundos y después apagarlo como se muestra. Copia y pega estas instrucciones cambiando la etiqueta LED 1 por LED 2 y LED 3 para repetir la acción en los otros 2 LED. Posteriormente, crea una función llamada miInterrupción, la cual no recibirá ningún parámetro ni regresará ningún valor, y dentro de ella, usa las instrucciones digitalWrite y delay para encender los 3 LED por un segundo y apagarlos. Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar el encendido y apagado de cada uno de los LED en secuencia y cómo encienden los 3 al presionar el botón en cualquier momento. Uso de sensor de temperatura. Los sensores de temperatura electrónicos son circuitos integrados que funcionan como resistencias capaces de variar su valor con base a la temperatura. Su principal aplicación es en la automatización de procesos donde se requiera controlar la temperatura de algún ambiente determinado, como en hornos de cocina. Para este ejemplo, se utilizará un sensor de temperatura LM35, el cual puede configurarse de 2 formas.
para medir temperaturas de menos 55 a 150 grados centígrados. En esta configuración, el sensor debe alimentarse con un voltaje positivo y conectar una resistencia a su salida, que a su vez esté conectada a un voltaje de alimentación negativo. El valor de esta resistencia deberá calcularse dividiendo el voltaje de alimentación del sensor entre 50 microamperes. Para medir temperaturas de 0 a 150 grados centígrados, solo es necesario alimentar el sensor con un voltaje positivo y medir directamente el valor de su salida. Puedes identificar cada una de estas terminales con ayuda de la hoja de datos del fabricante, ya que varían según el tipo de encapsulado del sensor. Para ejemplificar el uso de un sensor de temperatura, realiza el siguiente circuito. Conecta el primer pin del sensor a la terminal con el voltaje de alimentación del microcontrolador. Después, selecciona un pin del microcontrolador que pueda usarse como entrada analógica y conéctalo al segundo pin del sensor. Conecta el tercer pin del sensor a la línea de referencia o tierra, la cual debe estar acoplada con la tierra del microcontrolador. Dirígete a la interfaz de desarrollo y realiza el siguiente código. Crea una etiqueta para identificar fácilmente el pin que usarás para leer el valor del sensor. Declara dos variables de tipo float. Nombra una de ellas voltaje y la otra temperatura e inicialízalas en 0. Dentro de la función voidSetup, configura la comunicación serial a 9600 baudios. Después puedes usar la función AnalogReadResolution para configurar la resolución del convertidor ADC de tu microcontrolador en caso de que éste cuente con más de 10 bits de resolución y si es que requieres mayor precisión. Para el caso contrario, omite la instrucción y el convertidor trabajará con 10 bits de resolución. Después, en la función voidLoop, escribe la siguiente línea. En ella se ocupa la función AnalogRead para leer el valor del sensor de temperatura. Se multiplica por 3.3, que en este caso es el valor del voltaje de alimentación del microcontrolador. Y posteriormente se divide entre 1023, ya que en este caso equivale al valor máximo en decimal que puede tomar la lectura del sensor de acuerdo a la resolución del convertidor ADC. En el caso del sensor LM35, cada 10 milivolts equivalen a 1 grado centígrado, por lo que multiplicaremos el valor de la variable voltaje por 100 para obtener el valor de la temperatura en grados centígrados. Posteriormente, solo imprimiremos en el monitor serial el valor de la temperatura y añadiremos un delay para que esto se repita cada 500 milisegundos. Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento acercando elementos con diferentes temperaturas al sensor. En el monitor serial deberás observar cómo cambian los valores de temperatura del sensor, o bien en el Serial Plotter, observa la gráfica que se genera con estas variaciones.